habían tenido antes de pasar a formar parte de ese imperio. Era un mosaico de minorías. En este sentido, el sefardismo tenía un lugar, tenía un sabor, tenía un conjunto de costumbres. Se agrupaban, en muchos casos, según su lugar de origen, más o menos amplio, y en general seguían manteniendo las mismas tradiciones, la misma organización social, el mismo modo de vida que habían tenido en la península. Sí se ha conservado es el orgullo de origen, una especie de idea de que el origen sefardí era algo importante, de la importancia del pasado y de alguna forma una cierta hispanofilia, una cierta relación con España que ha permanecido prácticamente entre todos los descendientes de sefardíes, tanto los de Oriente como los de Occidente. El paso por España había marcado para siempre la memoria del pueblo sefardí. Por el contrario, en la península su rastro había sido olvidado rápidamente. Las sinagogas se convirtieron en iglesias y las tumbas sepulcrales en murallas de ciudades. 3 siglos después del decreto de expulsión, Carlos IV de España, en una real cédula de 1802, reafirmaba: que mi piadoso y religioso corazón ha estado siempre muy lejos de permitir que en mis dominios se alterase la práctica constantemente observada por muchos siglos de no admitir en ellos ningún judío, con el fin de conservar por todos los medios la pureza de la religión católica. Estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Que esta cédula se reeditase, se reimprimiese en muy diversas ocasiones, en muy pocos años, entre 1795 y 1820, en que por razones solamente comerciales, personales, o para ir a ver a un médico, pues judíos, sobre todo de la zona del Estrecho, de Gibraltar, de Tetuán, de lo que era el norte de Marruecos, pues pasarían a España, pues a lo mejor por razones comerciales, o para vender sus mercancías, o para ir al médico, o para atravesar España, para ir a algún otro lugar. Muy pocos años después de esta real cédula, y mucho más tarde que los demás países europeos, la Inquisición española es abolida en 1834. El hecho de por sí de la desaparición del Tribunal de la Inquisición no supone en ningún momento la abolición del edicto de expulsión. Pero el hecho es que, curiosamente, y también por parte de la corona española y de la sociedad española, con la abolición del Tribunal de la Inquisición, se da por cerrado el capítulo de la expulsión de los judíos de España. Entonces, en estos años, a partir de 1834, 1840, sabemos que se empiezan a instalar los primeros judíos en España. Muchos años habían pasado desde su expulsión, pero a partir de 1834, en España, vuelve a haber judíos. Son casos aislados, y en 1869 la firma de la Constitución termina por regular la permisión de la vuelta a España. Pues en aquella época podía haber viviendo en España alrededor de, digamos, entre 500 y 1000 judíos, posiblemente. Entre 1834 y 1939, pues convivieron minorías pequeñas, judíos aislados, protestantes, etc., convivieron en el tejido y no fueron considerados una idea más de la modernización del país, incluso el hecho de que esto existiera. En aquella época, en el siglo XIX, no había ninguna comunidad judía organizada como tal, no había ninguna sinagoga, no había, por supuesto, ninguna escuela judía en la península, y incluso tampoco había cementerio judío. A finales del siglo XIX, el senador Ángel Pulido, en un viaje por la cuenca del Mediterráneo, descubre a unos descendientes de expulsados sefardíes que conservan el español como lengua. A pesar de los siglos, estos judíos aún viven en una España imaginaria, una sefarad que llevan en el corazón y la memoria. Llamándoles españoles sin patria, Pulido inicia una campaña de simpatía con el fin de lograr animarles a volver a España. Pulido se encuentra en un momento muy determinado
que es después de la crisis de 1898, que es una crisis española fundamentalmente, una crisis política española en que pierden las últimas colonias, la vocación americanista de España se encuentra ya terminada, por un lado. Todavía la tensión africanista no ha permitido una presencia africana de España, como lo haría después con el protectorado español en Marruecos, y de alguna forma Pulido intenta encontrar una base internacional de apoyo a España y se encuentra con los sefardíes. Mientras en Gran Bretaña o en Francia se desarrollaron campañas para conocer el mundo colonial, en España, en esos años, se descubrió que teníamos una parte de nuestro suelo patrio que estaba fuera de nuestro territorio, que era el mundo sefardí, con un idioma, con unas tradiciones, con una historia común y que era gran desconocido. Desde el punto de vista español, gana la confianza y gana el apoyo de numerosos intelectuales que encuentran romántico el hecho de que haya todavía unos descendientes de expulsados que hablen un lenguaje de origen hispánico en países muy lejanos y que hayan conservado un cariño por España fuerte. En los libros de Pulido siempre se habla del título principal de su obra principal, que es Españoles sin patria. Pero el antetítulo de este libro es también muy revelador, Intereses nacionales. Los sefardíes, bueno, pues vamos a utilizar a los sefardíes, que nos van a venir muy bien para la regeneración de España. Son emprendedores, negociantes, no tienen patria, entonces aquí estupendamente que vengan todos ellos y verás qué bien nos va a todos. Los sefardíes, que por razones históricas o idiomáticas hubieran podido sentirse atraídos por la vieja Sefarad, no optaron por venir. Al abandonar el Imperio Otomano o el norte de África, dirigieron sus pasos hacia Francia, Estados Unidos o Latinoamérica. Más que en el imaginario, sino en el realismo sefardí de aquel momento o en el perfil que los judíos podían tener de la España de principios del siglo XX, no era la de un país atractivo para la inmigración, ni en el sentido de la búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional, personal o económico, ni tampoco tenía las garantías ni la tradición democrática de libertad que podían tener otros países en la mente de los sefardíes. Es que cuando uno decide levantar su casa en el lugar donde vive, donde ha vivido uno, su padre, su abuelo, su tatarabuelo desde tiempo inmemorial, y marcharse a otro sitio, no lo decide por razones de que allá están sus orígenes o de que hace 500 años sus antepasados fueron expulsados. Realmente lo hace buscando un lugar mejor en el que vivir para uno y para su familia. En 1924, Primo de Rivera promovía un decreto que legislaba la posibilidad de que los judíos sefardíes de Salónica, Atenas, Alejandría y las demás ciudades pudiesen obtener la nacionalidad española. Mi padre vino a España porque él trabajaba en el consulado español en Salónica y tuvo la posibilidad de, con una ley del Primo de Rivera que había salido, de que era posible a los sefardíes que estaban en el extranjero acogerse a una ley conforme podían entrar en España. Bueno, tenía la posibilidad de entrar. Y entonces mi padre, para librarse del servicio militar en Grecia, se vino a España. No fue el caso de mi familia, ni yo diría casi de ningún judío de Bulgaria. La sombra tal vez que es que el gobierno de entonces no hizo una propaganda, no hizo una publicidad excesiva y por lo tanto no pudieron adscribirse muchos judíos. O sea, ni nadie nos dijo que se podía acceder a la nacionalidad española por el origen sefardí. No, de la gente que yo conozco, no creo que muchas se enteraran del decreto de Primo de Rivera. Mi padre se enteró muy bien porque estaba en el consulado. La Primera Guerra Mundial hizo de España un país de refugio de algunos judíos alemanes, austrohúngaros, turcos y franceses. Estos, sumados a las pequeñas migraciones anteriores, conformaron la primera comunidad judía en España desde 1492.
Diversos factores coinciden entre el año 14 y el año 20 que llevan a la cristalización, a la creación, a la fundación de las primeras comunidades judías de la España contemporánea en la península.